La última conferencia está a cargo de Ernesto Ugarte. El título es La innovación, paradigma del desarrollo económico alternativo. Amigos, dejo con ustedes a Ernesto Ugarte. Adelante, Ernesto. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. En mi visión, lo que yo voy a hacer es presentar la innovación vinculada y articulada al desarrollo económico. Es una visión fundamentalmente macro, que la voy a exponer en esta primera parte, donde doy una pequeña versión histórica de cómo los economistas hemos tratado la innovación para enfrentar los temas alternativos de desarrollo. Revisamos en el segundo aspecto algunos aspectos muy importantes que hemos logrado con el desarrollo tecnológico actual y con la innovación actual. Ya alguno de los panelistas anteriores mencionaba las innovaciones vinculadas a la funcionalidad o, digamos, a la objetividad concreta de una empresa, de un producto o de un proceso. En este caso, nosotros estamos integrando y vemos la integración, la innovación como un aspecto fundamental y motivador de un cambio de todo un sistema de gestión nacional, macroeconómica. Estamos hablando de políticas alternativas de desarrollo en el que la innovación constituye un elemento fundamental. Menos mal que durante los últimos 30, 40 años, las sociedades más desarrolladas han estado analizando y viendo ya los modelos alternativos a la economía actual. Y tenemos, además, dos aspectos precedentes que son muy interesantes. Uno de ellos, que ya les había mencionado, son los objetivos del milenio que hay que cumplir al año 2030. En estos objetivos hay necesidades de cambios desde el punto de vista social, donde la innovación va a jugar y juega un papel determinante. Y el segundo es que al 2050 ya hay iniciativas, tanto en la Unión Europea como el denominado Plan Europeo o en Estados Unidos, con el denominado Green Deal. La siguiente, por favor. La siguiente diapo. Carlos. Ya. Bueno, decía de que quería innovar, digo, que quiero articular la innovación con el crecimiento. Y realmente vemos que los últimos 30 años, concretamente en América Latina, y antes de la pandemia, los crecimientos han sido bastante espectaculares. En casi todos los países, pues, con algunas excepciones. El 80%, diría yo, de países, tanto en Sudamérica como en América Central, como en toda América Latina, hemos percibido esta sensación de crecimiento, tanto real como virtual. Sí, hay países que se han generado tasas de crecimiento importantes, que pasan el 10-12% como Paraguay, y otros que de repente se han quedado por diversas circunstancias. Pero en general sí podemos atestiguar de que ha habido un crecimiento muy interesante los últimos 20-30 años. Y ha habido el crecimiento en varios sectores. Tenemos el sector de la alimentación. Nuestra calidad de nuestros productos ha mejorado. Las posibilidades de exportación se han ampliado porque tenemos sistemas de controles de calidad, porque tenemos controles de trazabilidad. Nuestra industria es más limpia, es menos contaminante. Trabajamos un poco con los temas relacionados a la fabricación de medicinas, laboratorios. Y finalmente, creo que sí somos más conscientes de que ahora tenemos un recurso natural y un medio ambiente por el cual nosotros nos tenemos que preocupar. Entonces, en términos de razonamiento, de innovación vinculado al crecimiento económico, para nosotros era muy importante saber cómo esto ocurre y cuáles son los factores que han determinado este crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, y esto nos lleva un poco a presentarles un debate histórico muy interesante que surgió en la Universidad de Stanford allá por los años, a inicios de los años 90, donde teníamos unos debates sobre cómo vamos a situar
la discusión del crecimiento económico. Entonces, había una escuela de economistas, fundamentalmente auspiciadas por la Universidad de Stanford, que empezó a medir el crecimiento en función a los insumos, tanto desde el punto de vista humanos como de capital, para reflejar el crecimiento económico. Por supuesto, más insumos, tanto de uno como de otro, había un crecimiento económico. Pero cuando se comienza a medir con ciertas metodologías, uno se da cuenta de que el crecimiento económico es mayor que aquel que estaba atribuido a la utilización de insumos. Entonces, surge una especie de la mano invisible que hace crecer las economías más de lo que están asignados por sus recursos. Y Robert Solon, un economista bastante conocido de la época de los 50 y además gran teórico de las posiciones diferentes a la economía neoclásica, postula de que el crecimiento realmente hay que verlo en otro sitio. No está únicamente en los temas de insumos, en la utilización de más capital y más dinero. Tú puedes poner más capital y más dinero y vas a tener una tasa de crecimiento, pues si has puesto 20 y 80 tendrás 100. Pero cuando tu economía crece 160, entonces te das cuenta de que hay algo ocurre. Entonces la conclusión de Solo fue de que, no, hay que ver el crecimiento en otra esfera. Y la esfera fue la innovación. La innovación era aquella que hacía posible que la economía crezca en más de las proporciones que se habían atribuido para su participación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos qué es, y anteriormente estaba comentando uno de los panelistas sobre qué es la innovación, pues realmente el último manual de Oslo en 1997 indica que la innovación es prácticamente el conocimiento. Es utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario para crear productos, servicios o procesos que son nuevos o mejores a los que ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado y en el crecimiento económico. Esta definición está implicada dentro de la base fundamental de la innovación, que es la teoría del conocimiento. Y esta innovación, para ser práctica, se apoya en tres pilares. Uno, nosotros innovamos para tener o hacer mejores prestaciones a nuestros clientes con nuestros productos. Innovamos porque queremos utilizar menos recursos, pero vamos a generar más valor y por lo tanto mejores precios que puedan soportar estos cambios que se van a generar en la innovación. Esta es una definición bastante simple, pero yo creo que dentro de esta definición se marcan estos tres aspectos que son fundamentales para que posteriormente se haga la aplicación de la innovación. Uno de ellos es los menos recursos. Ok, yo voy a utilizar los mismos recursos, pero voy a ganar más. Yo voy a utilizar o voy a generar mejores prestaciones y voy a generar mayor valor. Entonces, mi innovación está orientada a mi beneficio, al beneficio de la empresa y al beneficio de la sociedad. En el caso concreto de la sociedad, la siguiente, por favor. En el caso concreto de la sociedad, nosotros tenemos que apoyarnos en una serie de ejemplos emblemáticos que realmente han cambiado muchas cosas en nuestras economías. Acordémonos, los que podamos, todavía el primer televisor que teníamos en casa, o el primer teléfono que teníamos en casa, o el primer avión que volaba por aquí. Realmente estas cosas han evolucionado y han cambiado tremendamente en dimensiones diferentes y en conceptos diferentes. Y las implicaciones que tiene también eran diferentes. Posiblemente ninguna de estas innovaciones pensaría que iba a tener el impacto que se generaron a través de estas contribuciones presentadas en manera de productos, como por ejemplo la televisión. En 1903, el New York Times
publica una serie de innovaciones fantásticas de universidades, y entre ellas presenta la televisión. Y decía que era una innovación bastante interesante, pero que dudaban del éxito porque la sociedad americana no creen que estaría acostumbrado a quedarse media hora frente a una pantalla, escuchando las noticias o viendo un partido, por ejemplo, o un box. Realmente una empresa como el New York Times no valoró en su dimensión lo que significaría el desarrollo de la televisión posteriormente. Lo mismo ocurre con los teléfonos. Con los teléfonos además hay una historia interesante, porque AT&T, más o menos en el año 1000, al principio del 1900, tenía la posibilidad de retener 2 códigos para la telefonía móvil que se les habían asignado, pero que costaban un montón de dinero. Y entonces contrataron una empresa consultora para ver si es que había posibilidad en 10 años, en 15 años, de que el teléfono móvil pueda llegar a 1 millón de usuarios. Y la consultora, después de hacer todos los análisis, le llevó el informe indicando de que no llegaban al millón. Bueno, se equivocaron, porque en esos 10, 15 años los teléfonos móviles llegaron a 70 millones de usuarios. Entonces, a veces uno inventa o hace innovaciones y no nos damos cuenta de que llegan al usuario de quizás de una manera primaria, como lo fue, por ejemplo, el teléfono. El teléfono ahora, y es prácticamente la vida de uno, ya no es teléfono, es una parte complementaria de tu vida. Ahí tienes tu historia y hasta posiblemente tu futuro. Entonces, siempre la innovación tiene expectativas de crecimiento que no son esperadas o apreciadas o valoradas en ese momento de la invención. Lo mismo ocurrió con el caso de los vuelos comerciales. Acuérdense de que el primer avión, creo que fue en 1903, 1904, que apareció en una forma bastante precaria, y se tardó más de 40 años, más o menos 1930, 1935, en que se realizó el primer vuelo comercial. Y el desarrollo de 15, 20, 30 años de modificaciones, ajustes y reajustes para finalmente poder utilizar comercialmente y de manera segura esta invención, esta innovación, que realmente cambió la vida. Cambió la vida desde el punto de vista empresarial, pero también cambió la vida desde el punto de vista del desarrollo. Ya estábamos rodeándonos de una serie de artefactos y de instrumentos y de accesorios que nos estaban facilitando todos los procesos que antes eran más difíciles, los procesos de comunicación, los procesos de transformación, los procesos de transporte. Todo esto hace que el crecimiento sea mayor. Tenemos más atención a aspectos menos materiales y más orientados hacia el conocimiento, que es la innovación. Entonces, de ahí que la teoría que postula que la innovación es una respuesta a una necesidad, a una catástrofe, a una disrupción. Sí, realmente, quizás desde el punto de vista de la empresa, es cierto, y quizás también desde el punto de vista de la economía, porque vemos de que estamos atravesando por unos momentos en que ya hay sociedades en que han planteado la ruptura con un modelo. Y hay semillas que están orientándose hacia movernos a otra dimensión, a otro modelo, mucho más cuidadoso en valorar lo que tenemos y por lo tanto en cambiar cómo lo hacemos. La siguiente, por favor. Carlos.
Bueno, cuando vemos de que la innovación nos ha permitido de dar saltos tecnológicos importantes y facilitar nuestro pensamiento y nuestro quehacer gracias a la reducción de espacios geográficos por movimientos mucho más fáciles o comunicarnos de una manera casi real en espacios de distancias de miles y miles de kilómetros, pues te hace pensar de que efectivamente se puede utilizar y se debe utilizar el concepto y las prácticas de la innovación para pensar en que hay unas nuevas maneras, nuevas estrategias de concepto de desarrollo económico. De la misma manera que la empresa, que el empresario, que el liderazgo, que la transformación a nivel de la unidad empresarial, de la unidad industrial, es una necesidad que hay que ajustar, reajustar, revisar, seguir con la bicicleta, como lo han dicho antes, porque si no te caes, pues efectivamente hemos entrado a un dilema en el que si nosotros podemos seguir funcionando y operando bajo este mismo modelo económico, que hemos tenido generosidad en absorber los recursos que nos ha dado la naturaleza. No necesariamente que los hayamos tratado bien, pero que nos ha dado la naturaleza. Que hemos sabido utilizar hasta hoy eficientemente toda la tecnología, todo el know-how, toda la convicción del empresario y de la industria y del gestor en mejorar nuestro sistema, nuestro producto, nuestra alimentación, nuestra salud. Hemos mejorado, evidentemente. Podemos ver las curvas y podemos ver los datos. Y podemos ver qué incidencia puede tener la información la innovación en ese crecimiento. Y la innovación, digo, medida por la tecnología y por la educación. Y vemos si se establecen correlaciones de innovación, educación. Innovación, educación, calidad de vida, etcétera. Entonces, nos movemos en una dimensión en la que también la economía tiene que dar estos saltos cualitativos que da la empresa. Y tenemos los instrumentos para poder desarrollar un esquema, un modelo alternativo de desarrollo económico al que tenemos hoy. Y estas son unas propuestas que vienen y surgen de la necesidad de este cambio al entorno en el que estamos moviéndonos ahora, que es un entorno bastante frágil porque ya hemos llegado a la conclusión de que bajo este mismo modelo ya estamos trabajando a niveles de marginalidad. No estamos seguros que la explotación de una tonelada métrica más de pescado o de madera o de minerales o de alimentos bajo este modelo vaya a generar los retornos que teníamos hace 10 años. Yo creo que ya estamos en el punto marginal y creo que el aumentar una tonelada métrica más tiene más bien costos en el recurso o en el origen, que en este caso es en la naturaleza, o en el mar, o en la selva, que al explotar uno más, ya empieza a decrecer el valor. Entonces, ya teniendo en cuenta que hay tasas de contaminación extremadamente elevadas, que están poniendo en riesgo la estabilidad del ecosistema, que estamos alterando los equilibrios que existen entre desarrollo y naturaleza, y que debemos movernos hacia un sistema más cuidadoso y más respetuoso. Y que el hecho de que la tecnología y la innovación tengan impactos directos, pues también, y beneficios directos, también tienen costes y impactos indirectos muy altos, que los tenemos que controlar, que los tenemos que manejar. Hay experiencias interesantes entre los vecinos países para decirnos de cómo una innovación genera un mayor nivel de satisfacción de la población, por ejemplo. Y esto es a veces un poco simple, porque a veces había una discusión, por ejemplo, decir, mira,
En Bolivia, en La Paz, hace 10 años se ha instalado el teleférico. Y es verdad que los bolivianos no han inventado el teleférico, pero la utilización de esa innovación ha significado el incremento de la calidad de vida y el ahorro en el transporte, pero significativamente. Esa es una innovación que ha traído beneficio social solamente a través de la gestión de un producto que ya fue inventado en algún lugar. Entonces, hay maneras en que nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestro proceso organizativo y reorganizativo con la innovación. Y la innovación en este caso, pues tiene que atravesar por un proceso en el que tiene que ser transparente todos los aspectos que se quieran relacionar. Entonces estamos hablando de una integración, de una innovación integradora, donde incorpore la innovación y la tecnología en los procesos de desarrollo económico alternativo, que haya una planificación que esté apoyada en las prácticas de la economía circular. Ya la tendencia de producir en la economía lineal es cada vez menor, porque ahora se trata de controlar y manejar cada uno de los recursos de una manera óptima. Y no estábamos haciendo de la manera óptima si es que no introducimos esos aspectos de la economía circular, de la utilización eficiente de todos los recursos naturales eficientes, estableciendo el balance entre hasta dónde me haces daño y hasta dónde te puedo dar de alimentación. En la producción orgánica, la producción orgánica es una cosa que viene dando vueltas ya hace muchísimo tiempo, pero a veces está segmentada para un grupo muy particular, muy elitista, como lo fue en algún momento lo que antes habían puesto como un producto, ejemplo, yogur. Ahora todos tenemos acceso y queremos tener acceso a una producción orgánica, limpia, a un transporte inteligente, vivir en ciudades más inteligentes, en la aplicación de las economías digitales, economías circulares. Todas estas innovaciones harán posible que nosotros tengamos que alterar el desarrollo de nuestra producción. Ahora tenemos que entrar al desarrollo de economías verdes, de educación inclusiva, de diversificación y de calidad y de equidad. Y finalmente, cuando nosotros llegamos a este reto del año 2050, habremos transitado por significativos cambios y modificaciones en el proceso productivo. Por ejemplo, si hoy vemos de que estamos haciendo un proceso productivo que genera contaminación y que genera una gran amplia de residuos no utilizables, pues dentro del fomento de la economía circular y dentro del fomento de la economía verde, ya no podemos tener esas prácticas. Tienen que ser diferentes. Nos moveremos con energía alternativa, nos moveremos con procesos diferentes, nos moveremos con convicciones diferentes de querer cambiar. Así como la empresa necesita adecuarse a un nuevo contexto de competitividad, de innovación, de creatividad, de nuevos procesos, de nuevos productos y nuevos servicios, la economía se está ajustando en esos niveles para proteger no solamente lo que queda de nuestros recursos y hacerlo de una manera racional, pero sino también para hacerlo de una manera mejor en el que nos contaminemos menos y en el que vivamos mejor. La siguiente, por favor. Me había anticipado ya, y menos mal de que lo que estoy hablando no son ya aspectos abstractos que lo podrían haber sido hace 10 o 15 años, porque hace 10 o 15 años que estos conceptos se están dando vueltas. Lo que pasa es de que los últimos 5 años se han acelerado un poco más por los altísimos grados de contaminación que, por ejemplo, se han expresado en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea hace poco, en el año 2019, de diciembre aproximadamente, han aprobado, pero absolutamente por mayoría y con presupuesto y con planes específicos y compromisos específicos,
el Pacto Verde Europeo, que es una referencia muy interesante que les invito a analizar y a revisar porque nos da pautas y alternativas para tener un sistema económico de desarrollo alternativo diferente, más inclusivo, menos dependiente de los recursos de explotación masiva. La siguiente, por favor. Entonces, este pacto tiene, digamos, cuatro puntos interesantes en cada lado. Uno de ellos está referido al medio ambiente limpio para el 2050. El suministro de energía limpia garantizada. La industria con energía limpia y renovable. Y tenemos el caso de una eficiencia en energía en la construcción y en la renovación, sobre todo cuando se refiere a las infraestructuras. Y tenemos una movilidad alternativa que es súper interesante y menos contaminante. Ya tenemos experiencias de autobuses eléctricos, autónomos, que se mueven con energía solar. Ya tenemos ejemplos de alumbrado público, como en Rochester, donde te permite vía acumuladores captar la energía del sol y a partir de las 6 de la tarde se convierte en energía pública. Entonces hay ya planes, hay objetivos, hay deseos de cambiar, hay deseos de movernos en esa dirección. Y están apoyados por la tecnología y por la innovación. La tecnología y la innovación son los gestores que van a promover estos cambios. Si nosotros no tuviésemos esa capacidad ahora de desprendernos de esta eficiencia, esa efectividad, efectivismo y el uso y el abuso de las tecnologías, para hacerlo de una manera racional, para hacerlo de una manera diferente, para hacerlo de una manera integrada al entorno, entonces creo que podríamos seguir en el mismo camino. Entonces, la idea es entrar a ese circuito virtuoso del cambio, de la transformación, desde el concepto más básico que es el que hemos estado explicando, lo que han estado explicando los panelistas anteriores, es la empresa, es el individuo, es la sociedad. Y llegamos ahora al modelo de planificación, a la política de desarrollo que nosotros queremos utilizar. Y para ello queremos utilizar, motivar y potenciar una política de desarrollo alternativa, una política de desarrollo integrada. La siguiente, por favor. La actual visión de la aplicación, la innovación y el desarrollo económico alternativo nos da a nosotros varias opciones. Nosotros tenemos, y particularmente en América Latina, y creo que eso es obvio, que no todas las empresas ni todas las sociedades tenemos la capacidad de innovar en origen. O sea, nosotros, ¿hasta qué punto podemos hacer innovación y en qué? Y hay varias dimensiones sobre esto, ¿no? Pues la innovación requiere a veces estudios científicos, tecnológicos, de investigación, pruebas, test, etcétera, etcétera. Y la innovación en destino, lo que les había comentado antes, ¿no? Bolivia utiliza ya una innovación previa. Y el impacto y la sostenibilidad. Si son útiles, si realmente se pueden o no se pueden modificar. Y tenemos el aspecto del desarrollo de nuevas oportunidades. La innovación a nosotros nos permite ampliar nuevos campos en nuestra educación. Nos permite ser mucho más macro en el sentido de valorar mejor todas las opciones que se nos han planteado para nuestro desarrollo. Llámese desde el punto de vista minero, llámese desde el punto de vista de la pesca, de la madera, de la agricultura. Siempre tenemos el desarrollo de nuevas oportunidades. Y ahí está el aspecto donde ustedes tienen mucho que decir y es el liderazgo y la voluntad de transformación. Pues somos conscientes de que no todos tenemos la capacidad de innovar, pero podemos copiar y podemos hacerlo bien. Y podemos hacerlo eso sostenible y con impactos positivos a la sociedad. Y tenemos que diversificar tanto la generación de los sistemas y de los beneficios.
Esto nos va a dar a nosotros opciones para nuevas oportunidades, nuevos desarrollos, nuevos trabajos, nuevas profesiones. Y se requerirá de liderazgo y la voluntad de transformación. La siguiente, por favor. ¿Aló? Bueno, si nosotros no innovamos, no vamos a poder salir del círculo del crecimiento sostenible, renovable y equitativo. Nosotros nos quedaríamos marginados a unas nuevas formas de desarrollo que se nos está presentando en la vida y en todas sus formas. De ahí que la innovación es importante. Debemos integrarnos a ese circuito, porque si permanecemos en este sistema donde estamos ahora, estoy seguro que estamos yendo hacia el deterioro. Este sistema actual va a entrar en un proceso de cambio mucho más interesante, mucho más limpio, mucho más respetuoso. Y rechazar la transformación y el cambio tecnológico para el bien común es rechazar la evolución y el futuro. La siguiente. Y la otra conclusión que me lleva a este tema, si no innovamos, pues vamos a vivir con un fenómeno diferente, vivir sin contaminación. Vamos a promover la constitución de ciudades inteligentes donde desde la educación básica hasta la educación posterior tienen otras connotaciones de desarrollo. Tienes otras connotaciones de valorar tus recursos, de procesar tus productos, de vender tus productos, de aportar tus servicios. Entonces, los cambios también no solamente en los procesos o en lo que nos indican los productos o los servicios que vamos a consumir, pero también en lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos es calidad en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestras empresas, en nuestros servicios. Y la innovación hace posible que pensemos en otras alternativas de producción, de sistemas de producción, como la economía circular. Ese es un ejemplo interesante. Es, cuando yo estaba en Kazajstán, que está en Asia Central, parte de la ex Unión Soviética y vecino a China, una parte de Asia, los mongoles, que son triviales, realmente era interesante ver cómo nos invitaron un día y vi cómo aprovecharon absolutamente todo del carnero que nos íbamos a comer en la cena. La piel, los ojos, absolutamente todo. Entraba y se recirculaba en el proceso. Que es diferente a la producción que desecha todo lo que no, entre comillas, no sirve. Y eso puedes aplicarlo a la madera, eso puedes aplicarlo al procesamiento de productos o de alimentos, o aquí en el Perú, cuando tú vas a estos mercados, por ejemplo, de frutas, y encuentras de que al final del día hay contenedores y contenedores de fruta que posiblemente habrían podido ser procesadas, como lo es en el caso de Colombia, donde un mercado con una planta procesadora relativamente pequeña y fina, al final del día pasabas por todas las naranjas y pasabas todas las fresas y los mangos, y al otro lado tenías mermeladas y tenías jugos de naranja y lo único que faltaba eran los envases. Entonces, lejos de tirarlo, como lo hacemos aquí, pues no, creo que estamos ahora entrando en un sitio de convicción y de respeto que podemos nosotros hacerlo mejor. Y, por supuesto, esto está vinculado también a la utilización de energías alternativas en todos los casos. En todos los casos, nuestras posibilidades y capacidades de utilización de energía, sobre todo en el Perú, que tenemos una diversificación de recursos y de fuentes energéticas,
tan grandes que se ha calculado que no logramos la explotación ni el 7%. Y eso es más o menos así, porque por la zona de Cusco, en el Perú, en el sur, por ejemplo, tú tienes unas caídas de aguas impresionantes que están desperdiciadas para la utilización de los sistemas de hidroeléctrica o cualquier otro sistema, o la energía eólica, o la energía solar. Ya no estamos hablando en gaseoso, ya hay sociedades, ciudades que están realmente muy involucradas en estos procesos, tanto en el sur de España con el tema de la energía alternativa, o tienes el norte de los países nórdicos, donde tienes las mayores tasas de investigación y innovación, por ejemplo, energética, son espectaculares. O tienes los Países Bajos, o tienes ahí Holanda, donde acaban de sacar unos nuevos prototipos de vehículos que contaminan que utilizan un tercio de la nafta que se utiliza ahora. Entonces, menos mal que ya estamos moviéndonos en esa dirección. Ahora a nosotros, o particularmente a los que estamos involucrados en este tema de innovación y en que invitamos a los empresarios, a los gestores, a los presidentes regionales, a poner el chip, el hombro, el concepto, el paradigma de cambio. Tenemos que hacerlo nosotros y tenemos los instrumentos para ello. Es más, ni siquiera los tenemos que inventar. Con la red de comunicaciones que tenemos, con las redes que hemos establecido en todos los niveles, no solamente físicos, pero también virtuales, creo que podemos alcanzar ahora, sin ningún problema, a tener el conocimiento que nosotros deseemos de cualquier parte. Yo puedo irme a la librería, a la biblioteca de una universidad en Stanford y seguramente revisar algún ejemplo, o varios, o de cualquier otra universidad. Después tenemos como aspecto fundamental para nuestro desarrollo económico las comunicaciones. La red de comunicaciones viales diversas que tenemos en el Perú son, en muchas partes de América Latina, todavía son precarias. Son precarias porque no tienen la posibilidad ni siquiera de ser utilizadas, como por ejemplo en el Perú, la fortaleza que tendría el transporte de trenes, ferroviario o fluvial, o los teleféricos, tanto para movilizarse como transporte público, que es el caso que se adaptó en Bolivia, o por aspectos recreativos. Y nosotros tenemos mucho que ofrecer en lo recreativo. Entonces, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista nacional y tanto desde el punto de vista empresarial, creo que hay que buscar maneras de que las empresas también se involucren en este marco diferente de desarrollo económico. Porque si bien es cierto, esta mañana nosotros nos han comentado en las exposiciones anteriores que todos estos cambios necesariamente son requerimientos a necesidades, exigencias, si no, no hay cambios. Si es que no hay rupturas, pues no hay innovación. Si es que no hay necesidad, no hay innovación. Es que si estás contento, no innovas. No estoy seguro de ello. Yo creo que prefiero quedarme con la anécdota de la bicicleta. Y yo creo que tú tienes que seguir bicicleteando. Y tienes que seguir bicicleteando y más bien aprenderás cada vez más a utilizar mejor por dónde y cómo te vas a mover. Y creo que no necesariamente tienes que esperar que haya una catástrofe o, como se mencionó esta mañana, una ruptura, una disrupción, se llamaba el asunto. Y que esas disrupciones eran necesarias para que nosotros nos pongamos a pensar y llevarnos al mar tranquilo. Pero bueno, yo creo que es muy importante que la innovación sea entendida como un aspecto dinámico e integrador.
Al final, si tengo que mojarme y decir dónde está la innovación está en el conocimiento. No es la suma de más trabajo y de más capital. Está en el conocimiento, y el conocimiento ¿de dónde viene? Pues de nuestra formación. Y vamos a ver, efectivamente, qué es lo que a nosotros nos permite presentar una política de cambio, una política de desarrollo que sea diferente a la que estamos viviendo ahora, que es importante internacionalizar dentro del contexto de desarrollo, que hay alternativas diferentes y mejores a las que estamos desarrollando actualmente. Y que ya hay incentivos y que hay iniciativas, tanto desde el punto de vista empresarial, que a nosotros nos permiten sumar y agregar para tener una visión macroeconómica, una visión estadística, una visión de desarrollo más integrada y más amplia y más equitativa. Entonces, para eso es de que los economistas, como yo, postulamos de que este modelo actual, funcionalista, realmente con niveles de desarrollo muy interesantes, porque lo podemos ver, pero con grandes problemas que podemos corregirlos y podemos mejorarlos. Y también hay que tener en cuenta de que las innovaciones no solamente dependen del innovador, porque al final ni siquiera me interesa quién es el innovador, me interesa el producto que ha sido innovado. Entonces, al final no importa a veces quién es el innovador, sino qué utilidad tiene la innovación. Y cómo esa innovación que llega quizás en niveles primarios se desarrolla y se esparce, porque nosotros, los usuarios, somos los que hemos dado esa vida adicional a esa innovación. Yo te digo, el caso del teléfono, el caso de la televisión. ¿Quién iba a pensar en el teléfono de qué es lo que es hoy? Ni los propios que hicieron el teléfono móvil. Bueno, voy a terminar esto con la última filmina, porque es muy interesante. Por favor. Este pequeño retazo que he encontrado. Un lavado muy caro. El jabón se inventó en Sumeria hace 4.000 años, pero hasta 1820 no resultó asequible para todo el mundo. Yo creo que gracias a Dios ahora no tenemos que esperar tanto y creo que podemos beneficiarnos más prontamente de la innovación. Muchas gracias, me quedo aquí para vuestras preguntas.